Muy buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Espero que hayan tenido un estupendo fin de semana frente a la presentación de los exámenes ICFES. Muchachos, cabe recalcar una cosa, pues hemos perdido diferentes clases. Supuestamente me iba a encontrar el día de hoy con ustedes, pero por motivos y orden de la hermana, pues no se pudo llevar a cabo la clase, por lo cual estoy haciendo esta grabación para que vean la actividad. La actividad de la unidad temática número 14 está súper fácil. Con esto ya culminaríamos, nosotros ya no nos volvemos a ver durante este año lectivo escolar. Esta actividad la tienen que entregar para el día viernes con el foro de participación. El día viernes se cierra todo. También les pido el favor a aquellas personas que deben alguna unidad temática atrasada, por favor que la entreguen de esta manera. Se evitará el quedarse a lo último, sabiendo que usted ya sale en el 20 de noviembre. Entonces, por favor, para que se coloquen las pilas frente a la entrega oportuna de cada una de las actividades. Esta actividad es para el día viernes, o sea, estamos hablando que es para el 13. ¿Listo? Es muy sencillo, muy fácil. Voy a dar una breve explicación de esta unidad temática, de este tema, que se llama manifestaciones gráficas o también conocidas como el graffiti, para que lo tengan muy presente. Manifestaciones artísticas, el graffiti. ¿Listo? Nosotros hemos conocido, hemos visto, hemos diferenciado diferentes modelos de grafitis, pero alguna vez nos hemos preguntado de a dónde sale esta palabra graffiti, de a dónde sale ese contexto del graffiti, sabiendo que el graffiti en una época atrás estuvo muy polemizado, estuvo muy cuestionado frente a una causa que se llama el vandalismo. Hoy en día se ve como una representación artística idónea para mostrar ese talento crítico, porque a través de ese dibujo se ve lo crítico que quiere plasmar frente a un lenguaje no verbal a través del dibujo. El graffiti es un lenguaje no verbal que manifiesta así y que se da a conocer a través del dibujo ese lenguaje que manifiesta a través del dibujo un diálogo, una postura crítica a través de la imagen. Entonces, eso es lo que hace el graffiti. Les voy a compartir unas diapositivas para que lo tengan muy presentes. Este tema es completamente sencillo y dice así: el graffiti hoy en día en lo contemporáneo, estamos hablando del siglo XIX, del siglo XX, año 2020, año 2020, nos muestra que el graffiti no tiene un lugar o una fecha exacta de a dónde nació. Sabiendo que el grafiti en el siglo V antes de Cristo, estamos hablando en la época de los imperios romanos, ya se utilizaban. Su tallaje era representado a través de las paredes con medio de cincel y piedra, ya se mostraba la representación del grafiti. Incluso en el 2600 antes de Cristo, cuando se dieron los primeros inicios de la lengua, se puede categorizar en ese entonces que el grafiti era la representación simbólica de los jeroglíficos. Entonces, eso podría darse como a conocer como una simbología del grafiti, que con el paso del tiempo fue evolucionando y se fue creando nuevas técnicas de representación, nuevos manejos de la técnica, nuevos manejos de pintura, hasta crear algo que hoy en día conocemos como el grafiti. Por eso no tiene un inicio claro como tal. En el siglo V antes de Cristo, en el Imperio Romano, ya se utilizaba. Y por eso les digo, antes, incluso en el 2600 antes de Cristo, ya estas manifestaciones se plasmaban. Entonces, cabe resaltar
que no hay una fecha exacta hasta hoy en día que lo conocemos. Tampoco una conexión explícita con sus antecedentes, eso es lo que yo les digo. Si fue antes del siglo quinto, antes de Cristo, o fue en la época del siglo quinto antes de Cristo con la evolución de la lengua que fue en el año, con la evolución, perdón, de la lengua, no, con la evolución de la escritura que fue en el año 2600 antes de Cristo. ¿Listo? La decadencia de eso involucra a los griegos y a los romanos, ya que mencionaban, esto es lo que yo les decía, mostraban los tallajes a través de cinceles, picaban la piedra para dar una figura y una forma. ¿Listo? Llenando mensajes anónimos en diversas ocasiones y antes de distintos procesos sociales y políticos. Miren cómo la manifestación artística siempre ha estado involucrado con lo que es la política y lo social. Permítanme en un momento, muchachos, por favor. Entonces, si se dan cuenta, el graffiti también es una representación de lo social y político. Siempre va a cuestionar, va a tener esas posturas críticas a través de una imagen, a través del dibujo. ¿Listo? Es muy interesante conocer estas representaciones. La persona que haga actualmente grafitis, que se dedica a hacer grafitis, es para siempre mostrar, una, pues su talento y dos, para dar siempre un argumento no verbal a través de un dibujo, a través de una postura. Y va a estar plasmada siempre en lugares donde toda la gente va a tener una visibilidad exacta a esta representación. Es muy interesante para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? No hay un, no hay una fecha exacta de dónde nace el graffiti, pero los antecedentes muestran que fue en el siglo quinto antes de Cristo, en la época de los griegos y romanos. Existen diversidades de grafitis atribuidos, digamos, a diferentes cuestionamientos, a diferentes resultados que se han manifestado durante toda esta época. Uno de ellos fue la representación de un grafiti en 1888 por uno de los grandes asesinos polacos llamado Jad el Destripador, una persona que mataba prostitutas. Primero, tenía sexo con las prostitutas, les pagaba por el servicio, luego le gustaba en ese sexo, en ese bagame que hacían entre ellos, les gustaba tener juegos sexuales muy fuertes, al final las estrangulaba, en unos casos las descuartizaba y en otros las empalaba, ¿listo? Las dejaba empaladas. Este man sí existió, este man fue un asesino polaco que pasó por todos Los Ángeles y se mudó a Estados Unidos, donde hizo todos estos asesinatos en 1888. En una de las protestas sociales más fuertes contra la mujer aparece grafiteado a través de palabras, ojo, porque el graffiti no solo son dibujos, también son palabras representativas en donde apareció en un muro junto a una persona, una prostituta empalada y ensangrentado, decía, the Jews are the one and will not blame for unding, que significa los judíos son los hombres que no serán acusados por nada en esa decadencia. Recordemos que estaban pasando e iban a dar inicio, digamos, a la Primera Guerra Mundial. Era muy cuestionado y muy criticado este bagame que estaba realizando este señor frente a violación, tortura y matanza. Se cuestionaba que en este mensaje que no se sabe quién lo dejó al lado del cuerpo,
se estaba cuestionando que los judíos tenían la culpa y que ya el destripador era uno de los judíos. Este mensaje era críptico. ¿Qué es críptico? Si ustedes se dan cuenta, es un mensaje con un, valga la redundancia, con un mensaje subliminal, que tocaría descifrarlo muy bien para poder identificar qué es lo que quería decir este mensaje al lado de esa mujer muerta que está, la encontraron empalada, eh, ensangrentada, empalada, muerta, al lado de una esquina y que alguien pasó, miró, reflejó todo lo que había sucedido y escribió con puño y letra este mensaje. Desde ahí, pues la expulsión social se caracteriza a través de esta manifestación artística llamada el graffiti. ¿Listo? Nosotros podemos grafitear mensajes. Eso se llaman mensajes subliminares que evocan a algo críptico. Por ejemplo, el que hizo esto lo plasmó de una manera críptica para que el mensaje no se pudiera entender de una manera sencilla. Su significado no logró descifrarse nunca. Si se dan cuenta, nunca. Los judíos son los hombres que no serán acusados por nada. Lo que yo interpreto en ese mensaje es la persona que lo hizo fue que lo estaba categorizando allá el destripador como un judío. Entonces, como ustedes saben muy bien que los judíos evocan a su propia religión y evocan a tener personas adineradas donde ellos pueden hacer y deshacer, supongo que estaban dándole como ese mensaje a los judíos. Eso es lo que me da a entender. Fue borrada antes del amanecer este mensaje. ¿Y esto quién lo borró? La Guardia estadounidense, perdón, la Guardia inglesa, porque este mensaje, este macabro asesinato con este mensaje sucedió en Inglaterra, en el Reino Unido. Cuando vieron esto, ¿qué hicieron ellos? Con agua y jabón borrar el mensaje para que no se manejara como una voz de protesta a través de este críptico, a través de este mensaje. Entonces borraron, como que ocultaron, como que intentaron ocultar los hechos que se había presentado en esa esquina. Otro caso célebre era en 1914 a 1939 a 45 en las guerras mundiales, donde aparecía siempre un kilo, un mensaje donde decía Kilo was here, que significa Kilo estuvo aquí. Kilo era como un muñeco, hagan de cuenta, un muñeco caricaturesco, haga de cuenta así como Kino cuando creó a Mafalda, algo así era Kilo. Era un muñeco calvo narizón que siempre se asomaba y siempre se asomaba por una pared y asomaba la parte de la nariz. En la unidad temática lo van a encontrar, van a ver ese graffiti, ese dibujo. Era como una caricatura cómica, bien narizón, calvo, que siempre se sumaba en la pared y eso era muy representativo en las guerras mundiales. Y era, aquí lo estuvo aquí. Estos grafitis que evocaban a la Segunda Guerra Mundial lo hacían los nazis. Decían que el acompañamiento de estos grafiteros frente, digámoslo, a un legado, como una huella, una marca que los nazis dejaban, era esto. Kilo estuvo aquí. Y ese kilo representaba Hitler estuvo aquí. ¿Listo? Era un monigote. Quiero que en la unidad temática lo vean, aparece ahí en la unidad temática, yo les coloqué la imagen y es algo caricaturesco, hagan de cuenta así como Mafalda, algo chistoso, pero que evoca a una revolución de crítica social frente a la Segunda Guerra Mundial. Y ese kilo significa Hitler. Hitler estuvo aquí. ¿Listo? Frente a la liberación de Europa de los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Esto era como la huella y la marca que se dejaban cuando se conquistaban territorios, colonias, proclamación a tener el imperialismo total absoluto de esa época. ¿Listo? Este kilo se regó por Túnez, luego por Italia, luego por Francia, sin saber
quién era el autor. Era una huella. Plena guerra mundial, supongo yo, y hago como ese análisis de que conquistaban, cuando conquistaban un territorio, un imperio, una colonia, se daban como buenos afortunados frente a esta conquista y ¿qué hacían? Dejar su huella. Uno de esos nazis dejaba, pintaba y dejaba su huella. Y como estos grafitis, las representaciones y hoy en día la contemporaneidad evocan a pintar y dejar su legado y su nombre como huella inicial o dejar una pintura representada en una pared con una construcción crítica, bien sea política o social, de una manera anónima, nadie lo va a saber. No es obligación de que usted deje su nombre en una pintura. Entonces, si se dan cuenta, miren, el anonimato del graffiti viene de esta época. Y si le digo antes, incluso estoy hablando del siglo V antes de Cristo, no me doy para atrás. ¿Por qué? La época más oscura, ¿por qué? Porque yo considero que el graffiti se comenzó a dar a través de las representaciones de los lienzos, a través del pincel y del zarcillo como tal a la hora de picar, del martillo, el zarcillo también denominado, a la hora de picar y generar esos jeroglíficos. Eso ya era una representación artística. Entonces, si se dan cuenta, mire cómo evocaban. Espero que lo vean en la unidad temática, cuál era el kilo, el monigote. La primera aparición con el paso del tiempo, estoy hablando que hace ya 200 años, aparece los primeros grafitis pintados con aerosol. Hace 200 años el grafiti era muy cuestionado porque era categorizado como una representación vandálica. ¿Por qué representación vandálica? Porque como hacía una crítica constructiva a un contexto político-social, pues a la gente no le competía que a través de ese dibujo se diera esa representación. Y como todo, cuando es criticado, pues el imperialismo, la autarquía mayor no les compete que esto sea ligado a través de un medio tan visivo como es el graffiti, porque usted puede pasar en la calle, hay muchísimos grafitis, incluso me han contado, yo nunca he ido, la Comuna 13, ustedes que son de acá de Medellín, estamos hablando de la época de los 80, 90, donde el narcotráfico era el auge principal, donde usted vivía allá o entraba allá, eran bandas de división oscura, de territorios, bandas, territorios sin fronteras, donde se peleaban y se disputaban por una marca, por un legado de territorio frente al narcotráfico, y me decían que no se podía entrar. Hoy en día, en el siglo XXI, la Comuna 3 está dominada como uno de los centros turísticos más importantes de Medellín, y allá se ve las representaciones que vive esa gente y a través del graffiti dicen que hay una parte solo rayada del graffiti, mostrando, supongo, yo nunca he ido la verdad, pero considero que deben estar haciendo ese paralelo, esa representación de lo que era la Comuna 13 antes a lo que es ahorita. ¿Listo? A partir del siglo XX aparecen esas representaciones artísticas con el dibujo. Anteriormente el dibujo era blanco y negro y la representación a veces era palabras. Solo escribían y listo. Hoy en día también, pero ya evoca mucho más al dibujo porque ahí se deja el legado. Entonces, el mayor cuerpo eran las ciudades, por eso las ciudades categorizaban esto como un régimen vandalista. Se volvió una herramienta común de la expresión artística. A través de usted el dibujo puede representar todo lo que usted tiene guardado y lo que odia. El mensaje y el marcaje tribal de los territorios, esto eran las fronteras oscuras. No sé, digamos, voy a colocar un ejemplo, cuando existía el bronce en Bogotá, ¿cómo era el marcaje de fronteras de territorios a través de un dibujo? No sé si han visto documentales cuando existía el bronce, que existían los de Millonarios, los de Nacional, los de Santa Fe, Homero,
¿Y cómo eran estas fronteras invisibles identificadas por cada uno de los consumidores? A través de un dibujo. ¿Listo? O sea, si yo tengo el dibujo de Homero, que eso era el graffiti, esa es mi frontera y este es mi territorio. Ni de Millonario, ni de Santa Fe, ni de Nacional puede entrar acá. Igualmente con los otros territorios. Eso era el Bronx, que era dominado como la famosísima L, estaba categorizado a través de representaciones artísticas que evocaban a cómo era el dueño, era a cómo era el dueño y a cómo evocaba la calidad de lo que vendían. Eso eran las fronteras invisibles, eso se categorizaba mucho en la época de los 80s y 90s, que fue un legado y que fue algo trivial hasta en la actualidad y todavía se maneja. Si usted quiere marcar esos territorios, usted coloca su mensaje subliminal y representativo a través de la imagen y esto dirá que ese territorio es mío. En muchos, en Bogotá, no sé en Medellín la verdad, pero hablo de Bogotá, en la parte sur, digamos Ciudad Bolívar y eso donde las fronteras son invisibles, todavía existe este marcaje trivial a través de una representación de dibujo, donde se disputan los territorios. Y si uno conquista el otro territorio, pues marca ese territorio con su representación. ¿Listo? No sé si ustedes se dieron cuenta, bueno, en Bogotá había mucho donde, había mucho cuando yo estaba en el colegio donde siempre se marcaba Millonarios estuvo aquí. ¿Qué significaba eso? Que había conquistado ese territorio y ellos habían dejado esa huella, esa marca, a través del dibujo. Hacían su representación simbólica del dibujo, del escudo de Millonarios y colocaban Millonarios estuvo aquí. ¿Qué significa? Que peleó por ese territorio y se quedó acá, se quedó en ese territorio. Esto lo utilizaban mucho las pandillas todavía. Forma de expresión callejera, anonimata. Eso de anonimata, pues claro, nadie iba a pintar un escudo de Millonario Santa Fe y colocar su nombre, no. Eran ya representados, mira, allá van los de Santa Fe, uy, allá van los de Homero, uy, allá van los de Millonarios, uy, allá van los Mopex. Eran representados de esta manera. Diseños originales y creativos. El término de graffiti proviene del país italiano, que a su vez el nombre dado descripciones significa algo satírico en espacios públicos. Si tú dibujas un graffiti, ¿por qué es satírico? Porque va a ser una crítica burlesca o constructiva a lo social y político. El graffiti siempre va a estar abocado a esos dos ámbitos, social y político. Desde ahí no se va a desplegar nada más, social y político. Durante el Imperio Romano, conocidas como grafito, y que su nombre más remoto hace a lo antecedente del Imperio Romano. Por eso el graffiti proviene del nombre italiano, porque si ustedes se dan cuenta, el grafito suena como italiano. Entonces, el nombre proviene desde Italia. Le cambiaron o le quitaron una F y la O y lo convirtieron en graffiti, representación remota o antecedente de un dibujo. Está también, hacia los años 90, el graffiti fue algo artístico, había cobrado la fuerza, stencil, gigantografía, empapelado. Muchos de los grandes autores del graffiti y uno de los principales autores, ya les voy a decir quién es, se llama Banskins. Esta representación, este autor grafitero lo hacía a través de dibujos empapelados. Con el paso de tiempo fue evolucionando y le daban como unos espacios artísticos en las diferentes ciudades donde pues el arte es callejero, el arte es decoración y el arte es constructivo. Vaya, pinte, decore lo que usted quiera y haga una crítica social frente a este barrio. Eso es lo que hacía Baskin. Baskin fue uno de los primeros
grafiteros estadounidenses muy buenos. Desde ahí se prolonga la representación de las otras manifestaciones o personas artísticas que dieron aborigen a través de Bansky. Entonces, desde ahí sale el graffiti, las técnicas del diseño, lo publicitario. Se puede crear grafitis con base, digámoslo así, a una valla publicitaria. Pinto una pared representando todo lo que es, lo que quiero ofrecer. El granjearse cierto interés sociológico, incluso artístico, naciendo así el street art. Eso es como una comunidad, como una cultura, cuando se crean las diferentes culturas, que los emos, que los metaleros, que los punqueros, eso es una ideología. Así es la ideología denominada o la cultura dominada de los grafiteros, el street art. Expositores, como les decía, está Baskin, Shepard Farin, Jean-Michel Basquiat, Mr. Brand y un enorme de grafiteros. De ahí para adelante, estos se evocan a los más importantes. Acá hay estadounidenses y ingleses frente a las representaciones artísticas. Uno de los pioneros es Bansky. Desde ahí se despliegan los otros hasta la ideología el stream art que actualmente está creada y pues usted puede pertenecer, si a usted le gusta el graffiti, puede pertenecer a esa ideología. Espacios donde se pueden pintar muros, paredes, puentes, vagones de tren. En Estados Unidos, en una ciudad llamada Brooklyn, se utiliza mucho el graffiti como decoración en los vagones de tren, tanto por dentro como por fuera. El graffiti puede hacer énfasis en las imágenes como medio de expresión o en las palabras que acompañan. Recuerde que el graffiti también evoca las palabras, puede evocar, puede construir dos, tanto dibujo como palabras o solo dibujo. Pero cuando usted pinta y deja esa huella y ese legado frente a palabras, eso ya es un graffiti. ¿Listo? Hace 2 meses, frente a las protestas de la muerte de Ordóñez, del abogado que lo mató a los policías, estas personas hicieron una crítica constructiva a través de las palabras, dejando grafitis en los CAIs. Y eso, el pueblo, no sé si ustedes vieron en noticia, el pueblo colombiano categoriza eso como vandalismo. No, eso es arte. Es arte. Tú no me escuchas mi voz, entonces yo me tengo que hacer escuchar a través de una representación artística. Quisieron rayar los CAEs, rayar las paredes y escribir a través de palabras. Sonará muy redundante, pero lo que ellos hicieron fue escribir y dejaron esa voz de protesta y ese legado a un pueblo. Que el pueblo cuando miró eso dijo, uy, eso es vandalismo, eso no sé qué. No es vandalismo, es, tengo que ser escuchado. No más, una de esas representaciones que me acuerdo decía, no más muerte aquí en Colombia, adiós Duque. ¿Listo? ¿Qué me da a entender eso? Un mensaje críptico es un mensaje crítico porque cuando se genera el grafite a través de palabras, recuerden que siempre va a estar un mensaje crítico, algo oculto. ¿Qué doy a entender? Que las muertes las está generando el presidente Duque y que ya el pueblo está cansado del presidente Duque y quieren que gobierne otra persona. Podría ser. ¿Listo? Pero cada mensaje que se genere a través de una palabra va a ser de una manera crítica. Y existen otros, las imágenes. En las voces de protestas de los paros nacionales que se han generado en Colombia, muchos de los grafiteros, muchos de las ideologías de la cultura, street art, muestran su lenguaje de expresión, su crítica, su cansancio de este pueblo de Colombia frente a través del dibujo. ¿Listo? En el año 2013, si no estoy mal, un muchacho como de 15, 16 años, no me acuerdo muy bien el nombre,
él pertenece a esta ideología del street art y era tan polemizado y tan destruido el graffiti porque lo catalogaban como un vandal, como una persona vandálica que dañaba un patrimonio cultural que era la ciudad de Bogotá frente a Colombia. Era una imagen frente a los demás, más les importaba eso. Y este muchacho lo pillaron en un puente rayando, pero estaba haciendo una crítica, una alusión de una crítica muy buena al pueblo, a lo que es Bogotá. Y llegaron los policías, le dijeron que parara el aerosol, no sé qué vaina, no hizo caso y le pegaron un tiro y lo mataron. Estoy hablando desde el 2012 o 13. Desde ahí, muchachos, el graffiti aquí en Colombia se dio espacio para recrear espacios muertos en la ciudad, porque anteriormente no daban esos espacios y lo miraban como un banda, como usted ser un vándalo, dañando un patrimonio. Entonces, desde ahí, con los alcaldes que fueron proclamando, y eso fue una voz de protesta, eso rayaron y todo, dan ahora espacios. Por eso el que pertenece a esta ideología ahora tiene unas ganancias significativas, porque cuando lo contratan, digamos, necesito que me decore este muro de tal barrio. ¿Y qué quiere que haga? No, evoqué una crítica constructiva de lo que era el barrio, de lo que ha sido el barrio a lo que es hoy. Entonces ya comienza, ahí le pagan una cantidad de dinero. Anteriormente no pagaban ni miraban los mejores grafitis, nada, eso lo miraban como algo vandálico. Hoy en día en la actualidad ya incluso lo pagan, generan concursos, usted participa, si usted quiere rayar parte de una ciudad, va y pide permiso en la alcaldía, ellos miran si le dan el permiso y el atribuimiento, y ya el grafitero ya no tiene que estar escondido, que pintaba por las noches, miraba a los policías, se escondía y así andaba jugando. Ya no, ya el grafitero puede ir a pintar de una manera, perdón, natural, sin estarse escondiendo y evocando siempre a la crítica. Existen los famosísimos seudónimos, muchas de las obras no colocan su nombre, sino colocan su apodo, su representación, su nombre artístico, que es reconocido a través de sus pinturas. ¿Listo? Entonces, esos seudónimos son escritos en en algunos momentos o en algunas partes del graffiti, bien sea en una esquina, o a veces lo pintan y dejan eso anónimamente, nadie sabe quién lo pintó y uno dice tan bacano, será crítica, pero no dice nombre. Muy rara vez una persona coloque su nombre de verdad, siempre saben utilizar seudónimos. ¿Listo? Algunas de estas obras artísticas en estos espacios abiertos y públicos pueden durar un determinado tiempo, porque si digamos, voy a colocar un ejemplo, Juan Pablo Castrillón pertenece a la ideología Street Art, y lo mismo Fabián Lesmes, él va y pinta un grafiti en el barrio Santo Domingo, dura un determinado tiempo, pero yo puedo volver a detallar como ideología, como grupo del street art, puedo detallar, puedo decorar, puedo arreglar el grafiti que Juan Pablo hizo, o puedo encima de eso volver a construir un nuevo grafiti. Por eso en algunos espacios pueden ser modificadas o borradas. ¿Listo? Algunos detalles. Recuerden que uno es superficial. Cuando pinta, uno cree que le quedó bonito, pero llega otra persona y va a encontrar los errores. O un determinado tiempo usted pasa, vuelve a pasar a mirar lo que usted miró y comienza a detallar algunos errores que eso evoca que usted lo arregle. Usted mismo como autor lo puede arreglar. Si no, estos espacios, estos dibujos en espacio público van a estar en un determinado momento y tiempo. Porque puede llegar, como les digo, en este caso si yo llegase a pertenecer a esta ideología, puedo llegar a corregir esos errores, a detallar espacios, a agregarle cositas o a cambiar otras al dibujo y la anterior persona no me puede decir absolutamente nada. ¿Listo? Recuerden que las calles son privilegiadas para demostrar su expresión.
le brinda un aire de rebeldía y transgresión. Pero esa transgresión y rebeldía siempre es categorizada de una manera constructivista y crítica. Es la voz del pueblo de una manera silenciosa. En eventos y análisis del grafiti existe el tema, la ideología, el color, el espacio, el contexto y la composición. Tipos de grafitis. Existen tres tipos de graffiti. El art graffiti frente a la ideología del street art, que es asociado a la cultura del hip hop. Graffiti público, que pertenece también a la street art, que son lemas públicos que aparecen en una ciudad, bien sea a través del dibujo o a través de las palabras. Por ejemplo, hace 2 meses el street art era un graffiti público cuando dejaron esto representado a través de palabras en los CAIs. Esto era representado a través de la ciudad, para toda una ciudad. Y la trinalia se llama así el grafiti poco elaborado, grosero y por lo general de baja ralea, que predomina en baños públicos. No sé si usted han entrado a unos baños públicos y sonará muy feo, pero encuentran penes dibujados. Eso es la trinalia. Es un tipo de grafiti que una persona que entró a ese baño y dice ahí, Camilo estuvo acá y dibuja un pene. ¿Listo? Esa es la trinalia. Son dibujos grotescos y en general no tienen ningún sentido crítico ni constructivo que se deja como una huella en algún lugar, pero siempre van a ser grotescos. O representaciones de palabras, marica. El marica de Leonardo estuvo acá, y así sucesivamente. No sé si ustedes los han visto. ¿Listo? Esto es las representaciones artísticas de un graffiti. Este es el tema como tal, muy sencillo, muy fácil, muchachos. Eh, Me voy a ir como tal a la unidad temática, donde pues van a encontrar, el tema es muy sencillo y muy fácil, un foro de participación que se va a cerrar el día viernes, para que lo tengan muy presente. El día viernes se cierra el foro de participación. ¿Qué van a hacer en el foro de participación? Pues darle una respuesta idónea. Yo ya vi por ahí algunos estudiantes que respondieron frente a la pregunta que te están haciendo y a la explicación que yo ya evoqué, al conocimiento que usted tiene, te están preguntando. ¿Consideras que el grafiti es un lenguaje de expresión que vandaliza el entorno social de Colombia o al contrario, se le debería dar una nueva oportunidad de resistencia y de expresión social? Ojo, desde el 2013 ya se ha dado esa oportunidad de resistencia social a la ideología del art stream. Si yo pertenezco a esa ideología, bien, bien, se está dando esa expresión a través del dibujo. Pero, ¿por qué no la dieron? Si no hubieran matado a los policías de este man, yo creo que actualmente el grafitero tendría que estar escondidas dibujando, porque ni darían espacios públicos para poder rayar. Entonces ya usted se va a cuestionar y va a responder si el grafite es una expresión que vandaliza a una ciudad o todo al contrario, genera una crítica social. ¿Listo? Y se le debería dar una oportunidad a todas estas personas que pintan. Entonces ya usted responde esa pregunta. En la actividad de evaluativa central, la actividad es muy sencilla, muy fácil. Esta actividad, muchachos, como ya perdimos la semana pasada, esta semana y el lunes que es festivo, esta actividad me la tienen que entregar para este viernes 13 de noviembre. Está muy sencilla, muy fácil. ¿Por qué? Porque ya necesito tener montado la otra semana las notas y saber quién perdió y quién va a pasar, porque yo con usted ya no me vuelvo a ver, ya ustedes culminaron. Con esto se cierra la última unidad temática y el año lectivo escolar. Entonces dice, a partir de los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, los educandos realizarán un graffiti
de libre expresión, artística de acuerdo a sus habilidades y destrezas, teniendo en cuenta que debe tener una crítica, van a realizar un graffiti de libre expresión, pero que evoquen a una crítica constructiva frente al gobierno de Colombia, que evoca las diferentes masacres que se han presentado durante el año 2020. No sé si ustedes han sido analíticos y críticos, pero en este año 2020 se han presentado muchas masacres. ¿Por qué será? ¿Listo? Entonces van a hacer una expresión artística a través del dibujo que evoque una construcción, crítica al gobierno frente a las diferentes masacres que se han presentado en el año 2020. Se aclara que lo pueden realizar de manera digital o a mano, ya depende usted cómo vaya a hacer el graffiti. Aquí les coloqué dos ejemplos cómo lo pueden realizar, bien sea digital o a mano. ¿Listo? Recuerde que es una expresión artística de libre expresión, pero debe hacer una crítica constructiva al gobierno frente a las masacres que se han evidenciado desde el 2020. Inicio del 2020 hasta la fecha han habido muchos muertos y más que todo muchos muertos a jóvenes y a líderes sociales. Entonces, para que lo tengan muy presente, me va a representar ese dibujo así. Y por último, van a encontrar la actividad de contenidos de profundización, que es esta. Como estábamos viendo lo del ICFES, aquí está también una prueba del ICFES de 12 preguntas. Profe, pero ya presentamos el ICFES, no importa, me lo van a realizar. Me tienen que enviar, si son tan amables, la hoja de respuesta. Lean muy bien porque esto tiene nota y esto lo estoy subiendo a Cognitivo. Entonces, para que estén muy presentes frente al resultado. Son 3 actividades, todo esto me lo tienen que entregar para el día viernes. ¿Por qué para el viernes? Porque el lunes es festivo y ya la otra semana se define quién se queda y quién se va desde el 20 de noviembre a descansar. Entonces, por favor, necesito que envíen todo. Recuerden, foro de participación, actividad evaluativa central y contenidos de profundización. Aquí me van a enviar la hoja de respuesta que ustedes, por favor, lean muy bien. El graffiti me lo envían al correo con la hoja de respuesta y el foro lo realizan acá que se cierra el día martes. Eso es lo que les iba a explicar, muchachos. Está muy sencilla las actividades. Recuerde hacer su graffiti, échele color. Su graffiti, los grafitis siempre van a estar enmarcados con colores. Un graffiti en blanco y negro siempre se va a oscurecer y nunca va a generar como una sensación y una satisfacción de mirar el dibujo, mientras que si tiene color va a tener una alusión al público. Entonces el graffiti que usted lo haga, bien sea a manera a mano, evocando la crítica constructiva frente a las masacres que se han evidenciado durante este 2020 al gobierno, debe tener dibujos, si no, debe tener, perdón, colores. Si lo va a hacer de manera digital, que ahí les coloqué los ejemplos, también coloquen en colores, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Esa era la explicación, todo esto me lo tienen que entregar para el día viernes 13 de noviembre, porque ya la otra semana necesito saber quién se va y quién se queda de 11. ¿Listo, muchachos? Y ya no nos volvemos a ver. Les deseo que tengan un estupendo día, un buen inicio de semana. No sé, de pronto nos veremos cuando haya una nueva oportunidad. Y para aquellas personas que tienen pendientes unidades anteriores como la 12 y la 13, por favor, colocarse puntual. Y lo mismo con el foro de participación, profe, pero ya se cerró el foro. Lo coge, lo realiza en Word y me lo envía al correo. ¿Listo? Les deseo que tengan un estupendo día, que les vaya muy bien, muchachos. Y espero que vean esta grabación. Igualmente yo le notificaré a la profesora Luz, directora de grupo de usted, que está la explicación de la clase y las actividades que tienen que realizar. Les deseo que tengan un estupendo día y un buen inicio de semana. Bye bye, muchachos, que les vaya muy bien.